ocasión vamos a resolver un examen de selectividad de 2016, en concreto el que se puso en septiembre de 2016, la opción B. Aquí podéis ver el examen, que consta de 4 preguntas, que podéis ir viendo tranquilamente. Una primera de funciones, una integral, uno de matrices y por supuesto el cuarto ejercicio, uno de geometría. Empecemos pues con el ejercicio 1. El hecho nos da una función que sería x cuadrado por e elevado menos x cuadrado, y en un apartado A se nos pide simplemente que calculemos las asíntotas de esa función. Bien, yo esta función la puedo poner también así: x cuadrado entre e elevado a x cuadrado. Vamos a empezar, por ejemplo, por las asíntotas verticales. Vosotros sabéis que la condición para que una función presente asíntota vertical en x igual a A es que el límite cuando x tiende hacia A o por la izquierda o por la derecha o por las dos de la función valga o más o menos infinito. Eso no va a ocurrir nunca en nuestra función. Para que esta función valga infinito, para un valor finito de A como A, tiene que ocurrir que el denominador valga 0, pero el denominador es una función exponencial. Una función exponencial se caracteriza por ser siempre positiva, por lo cual nunca va a tomar el valor 0, y esta condición no se va a cumplir para ningún valor finito, por lo cual podemos descartar las asíntotas verticales. Con respecto a las asíntotas horizontales y oblicuas, para una asíntota horizontal sabemos que la condición que tiene que cumplir la función es que el límite cuando x tienda o hacia más o hacia menos infinito de la función tome un valor finito. A es un número real cualquiera. Y para asíntotas oblicuas sabemos que la condición necesaria no suficiente es que el límite cuando x tienda hacia más o menos infinito de la función valga o más o menos infinito. Entonces lo que voy a hacer, por eso son excluyentes las asíntotas horizontales y oblicuas, porque el límite cuando x tiende a infinito o vale un valor finito o vale infinito, pero las dos no pueden ocurrir a la vez. Lo que voy a hacer es calcular este límite. Por ejemplo, vamos a calcular el límite cuando x tiende hacia más infinito de nuestra función, de x cuadrado partido por e elevado a x cuadrado. Evidentemente es una indeterminación del tipo infinito partido por infinito, por lo cual podemos aplicar L'Hopital. Aplicamos L'Hopital y me quedaría que sería el límite cuando x tiende hacia más infinito de derivada del numerador, que es 2x, entre derivada del denominador, que como es una exponencial, tendré que hacerla como derivada del exponente 2x por la propia exponencial igual que estaba, x cuadrado. Se me van los términos 2x y me quedaría esto. Cuando x tiende hacia más infinito, esto sería 1 partido por e elevado a infinito al cuadrado de infinito, esto vale más infinito. Es decir, que ese límite valdría 0, de hecho 0 más. Fijaros que si x tiende hacia menos infinito la cosa no cambia mucho, hasta aquí serían las mismas cuentas, y poner aquí más infinito al cuadrado o menos infinito al cuadrado me va a generar también más infinito, por lo cual esto sería igual también que el límite cuando x tiende hacia menos infinito de nuestra función, ¿vale? De x cuadrado partido por e elevado a x cuadrado. Ello nos lleva a deducir que esta función presenta una asíntota horizontal de ecuación y igual a 0, es decir, el eje OX es asíntota horizontal. Por supuesto, como ambos límites, el más infinito y el menos infinito, valen 0, podemos descartar que haya asíntota oblicua, no se cumple esta condición. Por lo cual lo que tenemos es asíntota horizontal de ecuación y igual a 0, es decir, el eje OX sería la asíntota de nuestra función. Además, por ambos lados da 0 más, quiere decir que si este es el eje OX, tanto en menos infinito como en más infinito, la función va a tender asintóticamente hacia 0, pero por encima del eje OX. Con esto hemos terminado el apartado A. En un apartado B se nos pide que estudiemos la monotonía de la función y calculemos los extremos relativos, es decir, intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como los extremos relativos de nuestra función. Para ello vamos a necesitar la derivada primera de la función, que la voy a calcular aquí. f' de x sería, puesto así como un cociente, sería derivada del numerador, 2x, por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar, por derivada del denominador, que es la misma que hicimos en el apartado A, sería derivada del exponente por la propia exponencial.
dividido entre denominador al cuadrado, que lo puedo poner como e elevado a, bueno, 2x cuadrado o x cuadrado todo el cuadrado. Lo pongo así porque luego se mira el cuadrado. Fijaros que aquí podemos sacar factor común 2x e elevado a x cuadrado, la propia exponencial. Lo saco. Eso me quedaría como 2x, la exponencial, e elevado a x cuadrado, que multiplica a 1, menos, si se me va esto, me queda x cuadrado, dividido entre e elevado a x cuadrado al cuadrado. Se me va la exponencial esta con el cuadrado y me quedaría 2x por 1 menos x cuadrado dividido entre e elevado a x cuadrado. Copio por allí la derivada y seguimos. Para estudiar la monotonía de la función, lo primero que voy a hacer es igualar a 0 la derivada primera. Ello significa que esta función valga 0. 2x por 1 menos x cuadrado entre e elevado a x cuadrado igual a 0. Que esto valga 0, un cociente que valga 0 significa que el numerador vale 0, es decir, 2x por 1 menos x cuadrado ha de ser igual a 0. Aquí lo que tenemos es una ecuación factorizada, por lo cual, primera posibilidad es que este factor valga 0, x igual a 0, y otra posibilidad es que el paréntesis valga 0, lo que sería 1 menos x cuadrado igual a 0. Esto sería x cuadrado igual a 1, la x sería igual a raíz cuadrada de 1, es decir, me sale x igual a más menos 1. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un recuadro con todos estos valores que me han salido donde se anula la derivada primera, es decir, voy a partir la recta real en intervalos según menos 1, 0, 1. Vamos a estudiar el signo de f' en cada uno de estos 4 intervalos y luego en estos puntos ya veremos si hay extremo relativo o no. Copio esto por allí, borro y preparo el cuadro. Bueno, ya he preparado este cuadro en donde vamos a estudiar el signo de f' en primer lugar en cada uno de estos 4 intervalos. Empezamos con este. Por ejemplo, si tomo f' de menos 2, un punto de este intervalo, abajo no voy a hacer cuentas porque tengo una exponencial y una de las propiedades de las funciones exponenciales es ser siempre positivas, por lo cual, como lo que me interesa es el signo, lo de abajo es positivo. Arriba, si pongo menos 2 sería, esto es negativo, y luego tendría, no, 2 por menos 2 sería negativo y esto sería 2 al cuadrado 4, 1 menos 4 negativo. Es decir, me sale positivo entre positivo, lo cual significa que es positivo. Si f' es positiva en todos los puntos de este intervalo, es porque f de x es creciente en dicho intervalo. Hacemos lo propio en este intervalo. Tomamos, por ejemplo, f', hombre, entre menos 1 y 0, pues tomo menos 1 medio. De menos 0,5 sería igual a... Repito que solo me interesa el signo, lo de abajo siempre va a ser positivo por ser una exponencial. Arriba tendré esto que es negativo, era menos 0,5. Menos 0,5 al cuadrado, 0,25. 1 menos 0,25, 0,75. En cualquier caso, positivo. Negativo por positivo es negativo, que entre positivo me sale negativo. La función aquí es decreciente. Entre 0 y 1, tomo f de 0,5. Me sale positivo abajo y arriba positivo también, porque esto es positivo y 1 menos 0,25 es positivo. Luego la función me sale... f' me sale positiva en ese intervalo, por lo cual f de x será creciente en dicho intervalo. f' de 2, por ejemplo, que sería abajo positivo, 1 menos 2 al cuadrado, esto es negativo, es decir, positivo por negativo, me queda negativo entre positivo y eso sale negativo. Aquí la función es decreciente. Nos falta ver qué ocurre en estos puntos. Fijaros que la función es continua en cada uno de ellos. En x igual a menos 1, en un entorno a la izquierda es creciente, en un entorno a la derecha es decreciente y continua. Eso me garantiza que aquí hay un máximo relativo de la función. Punto menos 1, f de menos 1, que ahora lo calcularemos. En x igual a 0 ocurre algo parecido. A la izquierda es decreciente, en un entorno a la derecha es creciente y continua en el punto. Por lo cual, aquí lo que vamos a tener es un mínimo. Mínimo que será el punto 0, f de 0, que lo calcularemos. Análogamente aquí, en x igual a 1, vamos a tener un máximo que será el punto 1, f de 1. Calculamos f de menos 1, f de 0 y f de 1. Vamos a calcularlo. f de menos 1, me vengo aquí, sería menos 1 al cuadrado, que es 1 entre e elevado a menos 1 al cuadrado entre e elevado a 1. 1 partido por e. f de 0 sería 0 partido por e elevado a 0.
Como e elevado a 0 vale 1, sería 0 entre 1 que vale 0. Y f de 1 sería 1 al cuadrado que es 1 entre e elevado a 1 al cuadrado entre e elevado a 1, e. Eso significa que en x igual a menos 1 existe un máximo que sería el punto menos 1, 1 partido por e. El punto 0, 0 sería un mínimo relativo de la función. Y por último tendríamos un máximo en el punto 1, 1 partido por e. Bien, con esto hemos hecho lo que se nos pedía en el apartado B, que era estudiar la monotonía de la función y calcular sus extremos relativos. Vale, en el apartado C se nos pide sencillamente hacer un esbozo de la gráfica de la función. Pues vamos a ello. Intentando unir todo lo que tenemos, sabemos que el eje OX es asíntota de la función y además que la tendencia asintótica era siempre por encima del eje X. Tiende hacia 0 cuando X tiende a más o menos infinito, pero por encima del eje X. Vimos también que tenía un máximo la función en menos 1, 1 partido por e. E vale 2,71, 82, etc. 1 partido por e creo que era sobre 0,37 por ahí. Entonces, menos 1, más o menos 1 partido por e, pues vendrá a estar por aquí la cosa. Y eso es un máximo de la función, es decir, la función tiende hacia aquí, tiene un mínimo en el punto 0, 0 y un máximo de nuevo en 1, 1 partido por e, que estaría aquí. Es decir, la función hace así, tiende por aquí, justo aquí tiene un máximo y va buscando el eje OX sin llegar a tocarlo nunca. Y eso sería, bueno, no me ha salido muy simétrica, realmente sí que lo sería, es decir, va a ser una función par, pero este sería un esbozo de la gráfica de f de x. Con eso hemos terminado el ejercicio 1. Vamos a proceder ya con el ejercicio 2. En él se nos da una integral x partido 1 más raíz cuadrada de x diferencial de x y se nos sugiere un cambio, t igual a raíz cuadrada de x. Pues vamos con ello. Primero lo que voy a hacer es tomar diferenciales aquí. Diferencial de t será igual a derivada de la raíz, que es derivada del radicando arriba 1 entre dos veces la misma raíz que teníamos, 2 raíz de x, diferencial de x. Entonces, despejo diferencial de x, esto que sería 2t, porque raíz cuadrada de x vale t, pasaría aquí multiplicando, con lo cual tendré que diferencial de x es 2t diferencial de t. Por otro lado, como tengo aquí una x, si paso la raíz cuadrada aquí, tendré que x es igual a t cuadrado. Con ello nos quedaría la siguiente integral. Integral de x, es decir, de t cuadrado, dividido entre 1 más raíz de x, es decir, 1 más t, diferencial de x, que lo copiamos de aquí, sería 2t diferencial de t. El 2 lo puedo sacar fuera y t por t cuadrado sería t cubo, es decir, tendré dos veces la integral de t cubo entre t más 1 diferencial de t. Esto sería una integral racional. Y como tengo el numerador de mayor grado que el denominador, no me queda más remedio que hacer la división. Bueno, hacemos la división. T cubo entre t más 1. Tocaría t cuadrado, esto sería menos t cuadrado, esto sería menos t cubo, esto sería t cuadrado menos t cuadrado, sumo menos t cuadrado, esto toca menos t, esto sería más t cuadrado, menos t, pero me lo traigo aquí como más t, sumo, me queda t, y sería más 1, entonces me quedaría menos t, y 1 por 1 es 1, menos 1, sumo y me queda el resto menos 1. En la división lo que vamos a utilizar es que dividiendo entre divisor es igual a el cociente más el resto entre el divisor, con lo cual nuestra integral nos quedaría como 2 por la integral de cociente, que sería t cuadrado menos t más 1. Lo que voy a hacer es separarlo ya en dos integrales, diferencial de t más el resto entre el divisor, es decir, menos 1, es decir, menos la integral de 1 partido por el divisor de diferencial de t dividido entre t más 1. Vale, borro la división y seguimos operando con las integrales, que ya son muy fáciles de hacer. Bueno, esto sería igual a 2 por la integral de t cuadrado, sería t cubo partido 3
menos t cuadrado partido por 2, que sería la integral de t, y la integral de diferencial de t sería t más t. Menos, fijaros que esta integral es un logaritmo neperiano, porque arriba tendría un 1, que siempre es la derivada de t más 1, por lo cual tendría menos logaritmo neperiano de valor absoluto de t más 1, cierro aquí, y más la constante. Y con esto hemos terminado el ejercicio 2, porque esta era la integral que se nos pedía. Pues ya estamos con el ejercicio 3. En él se nos dan tres matrices, A, B y C, y se nos pide en un apartado A sencillamente que calculemos el rango de esta matriz A por B transpuesta más lambda por la identidad. La identidad, lógicamente, en dimensión 3. Vamos a calcular primero esta matriz, A por B transpuesta. Primero vamos a ver quién es esta matriz, A por B transpuesta más lambda por la identidad. Entonces voy a copiar la matriz A, la matriz B transpuesta, que es sencillamente copiar 1, 1, 1 como columna en lugar de como fila, más lambda por la identidad en 3. Bueno, aquí he copiado todas las matrices. A, B transpuesta, que como dije antes, en lugar de copiarla como fila, copiarla como columna, más lambda por la matriz identidad. La matriz identidad es 1 en la diagonal principal y 0 en el resto. Operamos un poco. Esto se puede multiplicar porque la primera tiene tantas columnas, una como filas la segunda, y el resultado va a ser una matriz con tantas filas como la primera, 3, y tantas columnas como la segunda. El resultado va a ser una matriz 3 por 3. Para efectuar el producto, el elemento 1, 1 sería fila 1, es decir, 1 por columna 1, por 1, pues 1. Elemento 1, 2, fila 1 por columna 2, 1 por 1, 1, y así este también. La fila 2 la obtendremos multiplicando la fila 2 de esta matriz por todos los elementos, es decir, menos 1, menos 1, menos 1. Y la fila 3 sería 0 por 1, 0, 0 por 1 y 0 por 1. Este sería el producto de A por B transpuesta. A ello hay que sumarle lambda por la identidad, multiplicar lambda por todos los elementos de la identidad. Entonces, lambda por 1 es lambda, todos los que aparezcan 0, lambda por 0 van a ser 0, y donde aparezca un 1, lambda por 1 pues será lambda. Este será lambda, 0, 0. Sumamos las dos matrices, como siempre, elemento a elemento, es decir, me quedará 1 más lambda, 1 más 0, 1, 1 más 0, 1, menos 1 más 0, menos 1, menos 1 más lambda, puedo ponerlo así, lambda menos 1, menos 1 más 0, menos 1. Y abajo sería 0 más 0, 0 más 0 y 0 más lambda, me quedaría lambda aquí y el resto ceros. Es decir, esta sería la matriz A por B transpuesta más lambda por la identidad. Tenemos que calcular el rango de esa matriz en función del parámetro lambda. Lo que voy a hacer es borrar todo esto para tener espacio y copiar esta matriz aquí. Vamos a resolver el ejercicio 3. En él se nos dan tres matrices que podemos ver en la pizarra y se nos pide que calculemos el rango de A por B transpuesta más lambda por la identidad en función de los valores que pueda tomar el parámetro lambda. Lo que voy a hacer es calcular A por B transpuesta más lambda por la identidad. Entonces copio las matrices y hacemos las operaciones. Aquí he puesto el producto de A por B transpuesta. B transpuesta es copiar en lugar de como una matriz fila, como una matriz columna. Y lambda por la identidad en dimensión 3 que se nos dice en el enunciado. El producto de A por B transpuesta es posible porque A tiene tantas columnas, una, como filas tiene B transpuesta, una. El resultado va a ser una matriz con 3 filas, tantas como A, y con 3 columnas, tantas columnas como tiene B transpuesta. Vamos a hacer ese producto. El elemento 1, 1 sería fila 1 por columna 1, es decir, 1. El elemento 1, 2 sería fila 1 por columna 2, 1 por 1, 1. Y 1 por 1, 1. La fila 2 lo tendremos multiplicando el único elemento de la fila 2 de nuestra matriz A por todos los elementos de la matriz B transpuesta, es decir, menos 1 por menos 1, menos 1 por 1, menos 1, menos 1 por 1 y menos 1 por 1. Y análogamente, la fila 3 sería multiplicar 0 por cada uno de los elementos, me va a salir una matriz con 3 ceros. A ello hay que sumarle, multiplicar un escalar lambda por una matriz es multiplicar todos los números por dicho escalar. Por lo cual me quedará, cuando tenga un 1, me quedará una lambda, y cuando tenga un 0, 0 por lambda va a ser 0. Y quedaría algo así. Si sumamos estas dos matrices, me quedaría, sumando elemento a elemento, 1 más lambda, 1 más 0,
que es 1, y 1 más 0, que es 1. Aquí tendríamos menos 1 más 0, menos 1, menos 1 más lambda, puedo ponerlo como lambda menos 1, menos 1 más 0, menos 1. Y por último, 0, 0 y 0 más lambda, que es lambda. Esta sería la matriz A por B transpuesta más lambda por I. Por comodidad le voy a llamar matriz, como están pilladas A, B y C, pues matriz D, por ejemplo. ¿De acuerdo? Le voy a llamar matriz D a esto, para no tener que estar copiando A por B transpuesta más lambda por la identidad cada vez que me refiero. Se nos pedía calcular el rango de nuestra matriz T. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular el determinante de D. Ya tengo copiado el determinante de nuestra matriz, vamos a calcularlo. Esto sería lambda por lambda más 1 por lambda menos 1. Más menos 1 por 0 por 1, nada, más 1 por menos 1 por 0, nada tampoco por el 0. Habría que restarle 1 por lambda menos 1 por 0, nada, menos 1 por 0 por lambda más 1, nada, y luego 1 por menos 1 por lambda, que es menos lambda, pero como iba restando va a ser más lambda. Aquí tenemos suma por diferencia, que lo puedo poner como diferencia de cuadrados. Esto sería lambda cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1, más lambda. Multiplicando lambda por este paréntesis, me quedaría lambda cubo menos lambda más lambda. Se nos van las lambdas y me quedaría lambda cubo. Si igualamos el determinante de nuestra matriz a 0, ello significa que lambda cubo igual a 0. La única solución de esta ecuación es lambda igual a 0. Bueno, acabamos de ver que si determinante de D vale 0, D, recordar que era A por B transpuesta más lambda por la identidad. Necesariamente lambda tiene que ser 0. Podemos concluir que si lambda es distinto de 0, en ese caso este determinante será distinto de 0, por lo cual el rango de la matriz D será necesariamente 3, porque habremos encontrado un determinante de orden 3 por 3, la propia matriz D, distinto de 0. Entonces, en este caso, el rango de D es igual a 3. Si lambda es igual a 0, habrá que ver. Si lambda es igual a 0, lo que nos quedaría aquí es sustituido lambda en la matriz D por 0 y me quedaría esta matriz. El rango de esta matriz es muy sencillo de calcular, porque si os fijáis, la fila 2 se obtiene multiplicando la fila 1 por menos 1, por lo cual no aporta nada al rango. La fila 3 es una fila de ceros, tampoco aporta nada al rango nunca añadir una fila de ceros a una matriz. Nos quedaría solamente una fila, por lo cual, como tiene elementos distintos de 0, podemos decir que si lambda es igual a 0, el rango de la matriz D sería igual a 1. En un apartado B de este ejercicio 3 se nos pide calcular la matriz X que verifique esta igualdad matricial. Entonces lo que voy a hacer es primero despejar X en la igualdad matricial. Fijaros que esto lo puedo poner como la identidad por X. Quiero decir, la matriz X en los dos sumandos estaría tal y como yo lo he puesto a la derecha, por lo cual la podré sacar factor común siempre a la derecha. Recordad que el producto de matrices no es conmutativo. Entonces, esto lo pondré como C menos la identidad por la matriz X, igual a 2 veces la matriz identidad. La matriz C menos la identidad no puede pasar dividiendo porque no existe la división de matrices. La única forma de quitarla de en medio, de este lado de la igualdad, es multiplicar por su inversa. Entonces, nosotros teníamos esto, C menos I. Aquí teníamos, dejo un espacio, 2I. Si multiplico aquí a la izquierda por la matriz inversa de esta, es decir, C menos I inversa, y aquí también por C menos I inversa, este producto me dará como resultado la matriz identidad por definición de matriz inversa, es decir, tendré que la identidad por X será igual, el 2 sí que lo puedo poner delante, 2 C menos I menos 1 por la matriz identidad, que en realidad multiplicar una matriz por la identidad, como la identidad es el elemento neutro del producto de matrices, pues se queda la propia matriz. La identidad por X me queda la matriz X y ya tendría despejada la matriz X. Para calcularla tenemos que calcular esta inversa, multiplicarla por 2 y ya tendríamos el ejercicio resuelto.
Aquí he copiado las dos matrices para poder restarlas. Recordad que la matriz de identidad es 1 en los elementos de la diagonal principal y 0 el resto. La matriz C simplemente la he copiado de aquí. Efectuamos esa resta. Eso sería 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, 1 menos 0, 1, menos 1 menos 0, menos 1, menos 1 menos 1, menos 2, menos 1 menos 0, menos 1, 0, 0 y 0 menos 1, menos 1. Esta sería la matriz C menos I. Pues vamos a calcular su inversa. Por comodidad la vamos a llamar matriz D, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular la inversa de la matriz D, lo vamos a hacer como la D adjunta traspuesta dividido entre determinante de D. Empezamos con determinante de D. Siempre se empieza con el determinante porque si dicho determinante fuera 0, la matriz inversa no existiría. Entonces no tendría sentido hacer el resto de cálculos. Ya tenemos aquí el determinante de D. Vamos a calcularlo. Esto sería 0 por menos 2 por menos 1, 0. Menos 1 por 0 por 1, 0. 1 por menos 1 por 0, 0. Y le vamos a restar el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que da 0, menos 1 por 0 por 0, que da 0, y menos 1 por 1 por menos 1, que es 1. Total menos 1 es lo que vale dicho determinante. Con lo cual ya aquí tenemos que para calcular nuestra inversa, el denominador es menos 1. Tenemos que calcular la adjunta de la matriz D. Como suelo hacer siempre en estos vídeos, hago la primera fila más detenidamente y el resto lo haré rápido, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular el elemento adjunto 1, 1 de la matriz D, tendré que hacer menos 1 elevado a 2, que se queda como está porque sería 1, no hay cambio de signo, y luego el determinante resultante de suprimir fila 1, columna 1. Eso me da menos 2 menos 1, 0 menos 1. Menos 2 menos 1, 0 menos 1. Recordad que cuando la suma de estos dos, 1 más 1 en este caso, sea par, no hay cambio de signo. Si esta suma fuera impar, pues entonces pondría un signo menos delante del determinante. Esto sería menos 2 por menos 1 en 2, menos 0. Pues 2, que lo voy copiando aquí. El adjunto fila 1, columna 2, sería, fijaros que suma 3, por lo cual lleva un cambio de signo el determinante. Y el determinante sería suprimir fila 1 y columna 2. Es decir, menos 1, menos 1, 0, menos 1. Haciendo cuentas, ese determinante vale 1, pero como va cambiado de signo, sería menos 1. Análogamente, el adjunto del elemento 1, 3 sería, como suman 4, no hay cambio de signo, y luego sería suprimir fila 1 y columna 3. Menos 1, menos 2, 0, 0. Fijaros que si suprimo fila 1 y columna 3, me queda el determinante que he puesto allí. No tengo que hacer ninguna cuenta porque como tengo una línea de ceros, este determinante vale 0. Hago el resto de adjuntos de forma rápida y vosotros podéis comprobar que están bien. A ver, tendríamos el elemento 1 sería menos 1, cambio de signo 1, este sería 0, este sería 0, este de aquí sería menos 1 más 2, 1. Este de aquí sería menos 1, 1, cambio de signo, menos 1. Y por último tendríamos que sería 0 menos 1, 0 más 1, 1. Esta sería la matriz adjunta. Seguimos por aquí. Esto sería igual a esta matriz copiada traspuesta, que sería 2 menos 1, 0. He copiado fila 1 como columna 1, 1, 0, 0, la fila 2 como columna 2 y 1 menos 1, 1. Fila 3 copiada como columna 3, entre menos 1. Dividir entre menos 1, en este caso sería cambiar el signo a todos los elementos, con lo cual podemos decir que la matriz inversa pedida sería menos 2, menos 1, menos 1, 1, 0, 1, 0, 0, menos 1. En donde he cambiado el signo a todos los elementos de la matriz D. Ya lo tenemos fácil. La matriz X que se nos pedía es esa inversa que hemos calculado multiplicada por 2. Es decir, sería 2 veces por esa inversa que acabamos de calcular. Y multiplicar una matriz, en este caso por 2, sería multiplicar todos los elementos de dicha matriz por 2. Lo cual me quedaría menos 4, menos 2, 2, 0, 2, 0, 0, menos 2.
Y esa sería la matriz X pedida, con lo cual hemos terminado el ejercicio 3. Bien, vamos a resolver el ejercicio 4. En él se notan dos rectas R y S y se nos pide sencillamente que calculemos la distancia que hay entre ellas. Entonces, yo lo que voy a hacer, si tenemos la recta R, tomar un vector director de ella, vamos a llamarle vector U, y un punto A. La recta S será otra en principio, por ejemplo esta. Voy a tomar un vector director que le vamos a llamar V y otro punto de la recta S que será el punto B. Entonces, para calcular la distancia entre dos rectas, sencillamente lo vamos a calcular como el determinante formado con las coordenadas de U, V y el vector AB, tomando un punto de cada una de ellas, dividido entre el módulo del producto vectorial de U por V. Empezamos tomando un punto y un vector director de cada una de las rectas. Fijaros que me la han dado en forma continua. Esto lo podría poner así: x menos 0 partido 1 igual a y menos 0 partido 1 igual a z menos 0 partido 1. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que un vector director de R sería 1, 1, 1. Voy a borrar esto de aquí. Lo que he llamado vector U sería el 1, 1, 1. Y un punto sería el 0, 0, 0. Punto A sería el origen de coordenadas. La recta R pasa por el origen de coordenadas. Aquí me lo ponen igual de fácil, porque al dármelo en paramétricas, un punto sería el 1, 3, 0, los términos independientes, es decir, el punto B va a ser el punto 1, 3, 0, y un vector director el 1, 1, menos 1, los coeficientes de mu. Lo que hemos llamado vector V, se ve bien que es una V, sería el vector 1, 1, menos 1. Empezamos calculando el determinante de arriba. Para ello necesitamos el vector AB, pero el vector AB es muy fácil de calcular, como siempre serían coordenadas de B menos coordenadas de A. Lo que pasa es que A es el punto 0, 0, 0, con lo cual me va a quedar B tal cual, es decir, esto sería, desarrollándolo, 1, 3, 0 menos 0, 0, 0. Y restar 0, pues me queda el 1, 3, 0. Ese sería el vector AB. Con lo cual, el producto mixto de los tres vectores, o lo que es lo mismo, el determinante formado con sus coordenadas, serían de U, 1, 1, 1, de V, aquí está, 1, 1, menos 1, y de AB lo acabo de calcular, 1, 3, 0. Calculamos dicho determinante, que sería 0, más 3, menos 1, y luego sería menos 1, 1 por 1 por 0, nada, 3 por menos 1, menos 3 por 1, menos 3, pero como va a cambiar de signo, más 3. Y esto me sale 4. Es decir, esto vale 4. Borro por aquí y calculamos el producto vectorial de U con V. Bien, ya tengo planteado el producto vectorial, que sería IJK, coordenadas de U y coordenadas del vector V. Entonces, esto me daría... Componente I sería menos 1, eso es menos 2. Componente J me quedaría 1, menos 1, lo cual es 2. Componente K me quedaría 1, menos 1, 0. Pero no me hace falta el producto vectorial de U por V, necesito el módulo de dicho producto vectorial, que lo calculamos sencillamente como raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, que es 4, más 2 al cuadrado, que es 4, más 0 al cuadrado, que es 0, es decir, raíz de 8. O sencillamente 2 raíz de 2. Lo ponemos aquí, esto sería entre 2 raíz de 2. Con lo cual me quedaría 4 entre 2 es 2, dividido entre raíz de 2. Racionalizando, 2 raíz de 2 partido por 2, es decir, raíz de 2. Unidades de longitud, y esta es la distancia pedida. Con esto hemos terminado el ejercicio 4 y en consecuencia todo el examen. Muchas gracias a los que me hayáis visto y espero que nos veamos en un próximo vídeo.